Digo porque hay que poner una musiquita para que la gente, los cinefiloyentes sepan que ya empezamos a hacer spoiler. No, No, ahorita todavía vamos aquí va en la especulación. vaina del spoiler. Ojo. ¡Atención! Este podcast es la opinión con spoilers de gente sin importancia que no tiene nada que hacer, pero sabe hablar bueno. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Jean Paul. Buenas noches, Camilo. Todo decente. Bienvenidos una vez más a este podcast. Para los oyentes son las 3 de la mañana, porque nosotros no descansamos. Venga, pongámosles un nombre, que se llamen cinéfilos, cinefiloyentes. Pues sí, me gusta. Entonces, bienvenidos a todos los cinéfilos oyentes. Bien, perfecto. Hoy vamos a hablar de la película de la cual grabamos la vez pasada, ¿cierto? Del documental. ¿Qué grabamos? El que hablamos, sí. Nosotros no grabamos ninguna, no. Que después nos demandan que porque las grabamos. Empecemos a engañar a la gente, sí. Soy nuevo en podcast, entonces entenderán. Mi léxico es muy, muy básico. El caso es de que habíamos dicho que íbamos a ver el documental de Animales fantásticos. Hongos fantásticos. Eso. ¿Cierto? Pero antes de que digamos de cómo dónde se grabó, en qué año y todo eso, como la ficha técnica, quiero que ustedes me digan qué les hace entender ese principio. ¿Qué pensaron de que iba a tratar la película, el documental? Yo pensé de alucinógenos al principio. Dije hongos fantásticos. Esto me suena a hongos, a alucinógenos, a droga. Uno no yo no lo relacioné. O sea, pero raro. O sea, yo no era lo que esperaba, la verdad. O sea, no era lo que esperaba, pero me imaginé como el nombre está como extraño, como hongos fantásticos. Uno piensa en drogas como tal. Ok, Camilo. No, yo no lo relacioné con drogas a pesar de que sean hongos. Yo lo relacioné más como un documental que me hablara, o sea, como de forma biológica de los hongos, como el reino fungi, esa mierda, que finalmente fue eso, pero también me sorprendió. O sea, no era lo que pasa es que me lo imaginaba más así tipo documental de Discovery o como los que ponen en el colegio así cuando clase una mierda. Es que yo ya he escuchado que ya había uno de hongos en Disney, de National Geographic, pero cuando escuché dije, este debe ser de otra vaina. O sea, pensé que era otra vaina porque estaba en Netflix, dije, no será lo mismo. Entonces por eso pensé que de pronto era sobre eso. Más o menos fue, pero distinto. Pero es increíble a uno cómo le juega el nombre, ¿no? De las cosas, digamos, en la parte de Jean Paul. Sí. Bueno, pues este documental es del año 2019. En inglés es Fantastic Fungi. ¿Sí se pronuncia así? El chico que sabe inglés. ¿Sí? Pues hasta donde yo sé, yo diría que es como fungi, porque es el reino, y en italiano también es fungi, y nosotros lo conocimos de niños, lo conocimos como el reino fungi. Ok, Fantastic Fungi. El director se llama Louis Schwarzenberg, no sé de dónde sea. El documental pues creo que se estrenó en Netflix y dura 80 minutos. No es muy largo, es corto. No. Pero, y la música, tiene muy buena música. Eso sí, pues no sé ustedes, pero a mí la música me pareció bacana. Obviamente tiene buenas críticas, así como tiene buenas críticas, hay gente que les gustó y no. Pero bueno, Jean, ¿por qué pensaba? Referente a los alucinógenos que van a mostrar. O sea, no, pero ¿ya vamos a hablar del documental o todavía estamos en la parte especulativa? No, hablemos de las especulaciones que nos dimos antes de... Ya después, listo. Sí. Breve. Especulaciones. No, yo no sé, yo pensé en eso, es más por los documentales que estoy acostumbrado a ver en Netflix, ¿sí? Entonces, que son más a lo crudo. Entonces pensé, de pronto van a hablar como de las drogas, de los hongos que son alucinógenos, de todo eso. Pero pues obviamente me sorprendió porque no era eso, sino era como tal de todo el reino. Entonces, pero hay cositas que comentar, hay otras cositas que comentar. Yo pensé, de pronto no íbamos a sacar nada, pero sí fue muy interesante. Lo vimos con Laura, fue muy interesante y hay hartas vainas que analizar también. Lo que pasa es que... Es Laura. Laura es mi esposa. Porque aquí estamos Michael, Jean Paul y Camilo. Aquí no hay ninguna Laura, no sé de dónde vienen aquí infiltrados. Ella es una oyente, ¿cómo se llama? Una cinefiloyente. Una cinefiloyente. Sí. Es la primera. La única. Ojalá.
Por lo menos uno esperaría eso de la esposa Sí, que no va a Pues escuchar, sí, obviamente. vamos a la ciencia cierta. Si el esposo mismo no le está metiendo amor al podcast, ¿qué podemos No, esperar de la no, yo esposa? estoy en estos momentos en mudanza y todo eso. Entonces, por eso. Claro, claro. Bueno, pero excusas. digamos, yo tengo alguno que otro conocimiento en honguitos. Y digamos que sí trato el tema ¿Champiñones? ¿Tipo de champiñones? sí De trato pronto el fue por tipo. eso que yo pensé también en lo de las drogas y todo eso, porque le dije, Laura, mira, es que es un recomendado de Michael. Ya, Y entonces, con pues, razón. es sobre hongos y son hongos fantásticos. Entonces, pues Sí, dijimos, sobre qué tipo de pues, champiñón poner a la pizza. si es un recomendado de Michael y Michael es un conocedor de esos hongos, pues de pronto sea sobre esto. Entonces, claro. Pero pues Sé que está insinuando ya. sí tiene relación, ¿no? Sí tiene también relación Sí, tiene relación. pero digamos, hay muchas cosas que uno desconoce, ¿no? O sea, es un mundo que uno no tiene ¿cómo Si uno no decirlo? se imagina que es tan grande. Sí. O sea, y no hay Sí. definición, no es ni reino animal ni reino vegetal. O sea, No. como decía ahí, están No, en de medio. hecho es que a uno de niño le enseñan que están los reinos, ¿no? Cuando comenzamos a verlo, Laura misma dijo, ¿ves? El reino fungi. Y yo dije, sí, es el reino hongo, pero no pensábamos, o sea, uno de verdad no piensa que el reino es tan grande, o sea, ¿por qué es un reino? Uno simplemente, porque es que en el colegio lo pasa muy por encima. Hay varios reinos, el reino fungi, el Es reino que vea animal y el que reino es vegetal, que decir, son los más importantes, y ya. Y uno se a queda con eso iba esos yo, dos. porque yo siento que solo pasan por encima porque lo que entendí el documental es que hay mucho desconocimiento respecto a los Lo hongos. desconocen, claro. La gente relaciona los hongos con drogas y ya está, pero los No, hongos tienen O muchas con funciones. asco, con o con Sí, asco, bueno, sí, con pero, descomposición. pero tienen, o sea, hay muchas, o sea, viendo este documental que como marica, los hongos son re tesos, ¿sí? Y ya uno empieza, no sé, no sé si a ustedes les pasó, que yo empecé, o sea, lo vi y como los días siguientes veía, en que empezaba a ver hongos por todos lados, ¿sí? O sea, como que salía a la calle y veía los hongos en los árboles, o sea, cosa que antes no le paraba bola. Yo como, oiga, Pero- o sea, pero- como que están en todo lado. Eso pasa porque usted pertenece al mismo reino. Usted que es un champiñón, que se la pasa solo ahí, que está, Ya, usted que pertenece al mismo reino. que vivan pues, los champiñones, ahora la sí, madre. por Lo que fin. entendí es que somos muy útiles. Bueno, Por fin está viendo a gente de su reino, o sea, por fin se A está los míos. identificando, sí. Pero lo que dice Camilo es muy cierto. O sea, uno cree que no, pero están en todos lados. Un dato ahí. Mi abuela ayer me regaló un pan y hoy me estaba comiendo muy feliz el pan. Y ya lo estaba mascando, ya me lo estaba pasando. Cuando miré en la mitad tenía un hongo. ajá. Entonces, pues yo dije, ¿será que sí? Entonces cogí, me acerqué, le quité el este y sí tenía un hongo. Pues lo boté, obviamente. Pero ya me había comido un pedazo, ya. ya tiene medio Pero hongo no, de- pero Eso quiere decir que están en todo lado. sí, no, y en el queso, por ejemplo. Y vea, una cosa que a mí me pasó cuando estaba cuando estaba allá en Holanda, con los italianos con los que vivía, es que una vez se dañó un queso. Vamos a presumir acá No, que ay, estuvimos fuera del solo voy a país y contar. vivimos con Ay. italianos. Ya, Se debía contar. Como Ya no no sale sale eso. eso, Cuento a la anécdota. humillar los que no salimos del rincón de Sí, Suba. el rico siempre humillando al pobre. Pero yo no hago un podcast con una paloma que habla y que está en España. O sea, bueno, el hecho. Se está buscando problemas de derechos de autor, una demanda ahí por parte de... El hecho es que una vez, pues allá se compraba queso que venía como empacado, un queso mozzarella normal, en tajadas. Y una vez uno se pasó, un queso de eso se pasó, se dañó y estaba ahí con el moho y todo eso. Y el italiano cogió el queso y dijo, no, esto no está dañado, así es más rico. Y se hizo su sándwich, lo puso, no, y se comió así el queso súper negro ya, pero se lo comió como si nada, dijo, esto es leche. O sea, es algo muy normal para mucha gente. Igual no quita, o sea, yo nunca me he comido o sea, que voy por ahí, uy, un hongo, no, o sea, no. Pues el Pues champiñón. o sea, un hongo Z, ¿no? Porque digamos que el Sí, documental está referido a las las setas, sí. porque ya es diferente un honguito de esos Sí, que, sí. que uno ve en el baño o en un sitio Ay, no. X. Sí, el moho, todo eso, no. No, sí, el documental Pero referente a las va setas. hacia las setas, como tal hacia las setas. El documental va hacia las setas. Increíble el montón de setas y la belleza. Se ve las setas tan bonitas. Uy, sí, las bioluminiscentes también, qué hermosura.
Sí, Es que eso es una vaina loca, ¿no? O sea, eso es algo que no, la no cae verdad, en la capacidad. Digamos, a mí algo que me cautivó de esto, hay uno de mis animes favoritos, se llama Mushishi. ¿Pocoyo? No, Mushishi, animes. Ok. de animes. Y el anime trata de un hombre que básicamente dice que está el reino animal, el reino vegetal, pero mucho más abajo están los seres que no se sabe si son seres o no, pero se llaman mushis. Ok. Y pues resulta que esos seres no los puede ver todo el mundo, los puede ver solamente cierto tipo de personas, pero están en todo lado. Y son seres que, así como traen suerte, traen desgracia, tienen muchas explicaciones. Digamos, un mushi que relacionan en el este el protector de una montaña, que digamos esas montañas que tienen nevado. Dice que el mushi es una serpiente blanca que tapa toda la montaña. Sí, o sea, explican todo diciendo que son mushi, enfermedades y muchas cosas, pero son cosas que la gente normal no lo puede ver. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Resulta que cuando yo comí hongos hace algún tiempo, sentí como si hubiera visto mushis. Yo voy a hacer una pregunta Antes de ver, voy a poner una Pepe, pausa para ahorita. antes de Pero ver el me anime, acuerdo. ¿pasó eso? ¿Antes de qué? Antes de ver el anime pasó eso. No. Primero vi el anime. Después. Pero mucho tiempo después fue que pasó eso. O sea, digamos, y lo relacioné en ese momento. Sí me va a entender como, esto, porque el anime es así. El anime muestra unos dibujos muy raros, son sollados. Pero obviamente cuando comí hongos fue lo único que vi, como cosas. Pero, ¿qué vio? bueno, voy a preguntarle una ¿Qué vez. vi? O sea, Pues haga de cuenta. Es que también lo hice muy folclórico, ¿no? Porque eso tiene su respeto, pero lo hice acá en este cuarto. Sí. Pues veía como punticos, como vainas que se movían al frente mío pero fue muy poco tiempo. pero o sea, usted tuvo lo que estaban hablando en el documental, tuvo una experiencia de conciencia expandida, o sea, pudo experimentar como el sonido de los colores y ese tipo de cosas de lo que estaban hablando en el documental. No, Qué cosa tan rara eso. pero Me dio todos curiosidad. los que comieron hongos conmigo pudieron, menos yo. Ok. A mí no me pasó, pero todos pudieron. De pronto fue una dosis pequeña. Tocaba comer No, más yo volví a champiñones. comer y comí más y no. Digamos que no. O Hay el gente tipo que de lo hongo. tolera y el cuerpo es diferente o comí mucho. También puede pasar muchas cosas. Eso depende. O el tipo de hongo, ¿no? De pronto hay Pero a los variedades otros de ese hongo. a los otros les hizo un amigo. Veía la mitad o sea, la mitad era sol y la otra mitad era noche. Uy, Y escuchaba el color rojo hablar. uy, qué chimba. Ay. Eso me da curiosidad, la verdad. Pero entonces, bueno, ya entrando en el este, ya tienen algo más que exponer, Camilo. Tiene algo más que exponer del este ¿Qué? para comenzar a hablar ya de la película. Sí, Bueno, pero ahora cuando empezó la esta, no sé si se dieron cuenta de que hablaban de que eso es una red, prácticamente es una red neuronal, ¿no? sí. Y, Sí, yo y es muy noté, bonito. yo noté muchas reflexiones del documental que me parecieron muy tesas, o sea, cosas que decían ahí, que yo quedé como, uy, marica, esto tiene mucha razón. Y había una precisamente de eso, de cuando esa parte, porque lo que entendí es que la seta, que todos, digamos, el champiñón, es como el fruto del hongo, ¿sí? O sea, como decir la manzana del árbol, por decirlo así. Ah, Es pero como el hongo el sí, órgano ya. reproductor. no, y se dieron Sí, cuenta, bueno. no, pero se dieron cuenta, pues yo lo vi así. La similitud hacia la religión como tal. Entonces, por ejemplo, comenzamos diciendo que el hongo está en el inicio de todo y también al Sí, final. O sea, sí. es el final, es el inicio, es el final y el inicio. Y también es una rama, unos neuronas que están ahí que conectan a todos, ¿no? El Todos micelio están se llama esa parte. conectados por él y se mandan mensajes y todo, que fue interesantísimo, genial. Y tenemos ahora, Camilo dice, el hongo es como el fruto de la manzana, ¿no? Entonces yo lo vi muy religioso, la verdad. Yo lo pensé muy religioso en el sentido de, decía, ¿y por qué no? Pensar que si un hongo podría ser como ese dios, ¿no? El hongo ese que se hablaba de la montaña, que era el Pues- ser más viejo que se veía ahí dentro, No como vio tal. que, Me pareció a mí me pareció genial, me pareció genial. no vio que ahí mostraron que los mayas también tenían como esculturas con hongos, o sea, Ajá, sí, exacto. como me dioses, pareció- semidioses, no sé.
Pero en el Lo que fondo yo pasa es- no conozco, o sea, no he escuchado una cultura que le rinda tributo a los hongos como tal. Ok. Pero, bueno, pero la me religión- parece, pero a mí me pero parece no, muy, pero muy sí- buena, Tengo muy buena cosas que teoría. decirlo, pero pere, que yo voy a hacer una reflexión de lo que están hablando ahorita de las conexiones neuronales. Y era que decía el documental que el micelio, que es esa parte del hongo que está como subterránea, así que es como ramificaciones, Mm. sirve para comunicar árboles, ¿no? Unos con otros y que se envíen nutrientes y bueno, whatever. Y decía el man ahí que me pareció muy teso, decía que no tengamos nosotros como humanos la forma de comunicarnos con la naturaleza no significa que la naturaleza no sea inteligente, sino que demuestra nuestra ineptitud para la comunicación. Yo que como, uff, o sea, Sí, muy porque teso eso. interesante qué eso reflexión. de que los árboles reconocen cuáles son Sí, Su familia. como de sus sus hijitos. hijos, por así decirlos, y los ayudan, ¿no? A mí me pareció, wow, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y creo que ahí está el Muy problema de nosotros interesante. con la relación de la humanidad con la naturaleza, porque no hemos logrado comunicarnos con la naturaleza, ¿no? O sea, somos ineptos en la comunicación con la naturaleza. Uy, eso quedé como marica. Sí, Tres sí, de hecho, bofetadas. porque es que nosotros, ya comenzando con la separación de los reinos, separando fungi del reino de las plantas, y nos especializamos, la humanidad se especializó en saber sobre las plantas y todo eso, pero a un lado dejó los fungi y ya nos enteramos que son los fungi los que tienen como tal, los que tienen ese lenguaje, ¿no? Los que hacen esa comunicación entre ellos. Y Los entonces que ahí dan que vida, ¿no? Porque los que ahí dan mismo vida, los que explicaban dan de vida, que los que todo, sí. si no Sí. existieran, ¿cuántos vegetales no estarían ahí? Descomponen y vuelven a otra vez a su ciclo. Mm. Y que Digamos, también dice que sí, que si los hongos no existieran, o sea, existiera una acumulación de materia vegetal que sofocaría la tierra. O sea, la función de los hongos precisamente es esta, ahí lo decía, lo repetía constantemente, ¿no? Que los hongos representan la regeneración, la resurrección y la transformación de las Ah, cosas. Ajá. Por eso yo Pues decía casi nada, ¿no? lo de lo del ámbito religioso. me parece Sí, muy... sí. Aparte de que la teoría de la evolución que dan ahí, que no es una vaina de que el hombre No es tan evolucionó solo, descabellado. sino que No. se comió un hongo y entonces, ¡pum! El cerebro se le hicieron neuronas, se conectaron ideas y todo Pero eso. es que tiene Entonces, sentido, sí, sí, por lo sí. de por lo de la conciencia expandida. Es que esa experiencia de la conciencia expandida, y la están hablando ahí en el documental, que Bueno. el man este que probó los hongos que se metió tremenda bolsada Sí. y se subió al árbol en plena tormenta. Yo decía, primero, pues qué peligro, ¿no? Una tormenta Peligro, con un árbol. sí. Qué viaje. Pero él estaba tan llevado que o sea, lo que experimentó ahí, que las nubes le hablaran. Sí, una el experiencia sonido de- religiosa totalmente. Que Bueno, uno creo se que dice- yo cambiaría el término, Jan. No, yo pensaría que sí es una No es experiencia religiosa, ¿sabe religioso. por qué? Yo creo que es espiritual. Sí, espiritual. Pero Es pille que sí espiritual. tiene razón John Purell que es religioso. ¿Sabe por porque qué? decía Pues finalmente en el en los documental- conceptos sí. No, pero ahí dice en el documental que están, o sea, los que están ahorita como llevando el liderato en la investigación de los hongos, están invitando a los líderes religiosos a que prueben los hongos, a que Sí, participen, porque dice que porque es también una tiene mucho que ver. experiencia religiosa, es una experiencia espiritual probar hongos. Mm. O sea, como que lo que todo el mundo lo concluye es hacia ese punto. Aparte de lo que, Entonces, lo que pues, qué podemos mejor decir que ahí, tener los líderes religiosos de lo lado. que le pasó a este man es casi lo que se llamaría un milagro, porque el man De una experiencia estuvo religiosa. sí, por eso lo pensaba. Una experiencia religiosa no se tiene que basar solamente en las religiones que conocemos, sino pues como tal el término de la experiencia de algo súper guau. Y pensaba, hay muchas- hay muchas, ahorita le pongo esa canción de fondo si quiere, con su voz. La tengo No, si la grabada. ponen, no sé, escuchan los perros de los derechos de autor. No con su voz, la pongo con su voz. No Me la sé, graba ah, aparte y la manda a eso. Hago el poder Estaba ahí. pensando de que hay religiones que le dicen a uno que reza toda la noche y pide algo y se te concederá, algo, cosas así, ¿no? Ujú. Y lo que pasó, lo que hizo este muchacho fue algo muy similar, ¿no? Se tomó ese hongo y dijo como que pudiese hablar, ¿no? Y todo el tiempo estuvo diciéndolo y se le cumplió, ¿no? Y yo pienso, el poder de la mente definitivamente es Pero muy fuerte. El poder ahí de la tengo que mente decir ahí algo. de eso, o sea, Porque no es solamente el poder de la mente como la fuerza del cerebro, sino también la reacción biológica del cerebro al hongo.
porque es que estaban explicando que estos hongos alucinógenos creaban, o sea, regeneraban neuronas y creaban nuevas conexiones neuronales. Sí, Por eso ¿qué pasa? experimentaban pero unos pues por eso digo, ratoncitos que tenían miedo y a un sonido específico les daban el hongo y dejaban de, porque empezaban a hacer otras conexiones neuronales. Entonces Sí. también viendo Pero lo que eso, es que eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido. espere, cambio, porque el problema es que lo de los ratoncitos pasó, fue un proceso. Lo de este muchacho Sí. pasó de un día a otro, ¿sí me entiende? Por bueno, eso digo, no puede ser el hongo definitivamente milagroso y de una, sino yo pero digo es que yo también lo que entendí el es que el man cerebro se tragó fue... como bastantes hongos. Antes nos mató. Sí, el malo deja claro, específicamente, no fue uno, ni fueron Sí, dos, la cagó. fueron O sea, tres, pero sí, así. Pero algo que quería decir era que no, digamos, no se habla, pues lo que conocemos de los hongos en las culturas indígenas, no es que no los vean como sagrados, sí los ven como sagrados. Lo que pasa es que son tan sagrados que no lo cuentan, ¿sí? Pasa lo mismo que con muchas otras tradiciones que es un voz a voz, pero a alguien muy cercano, ¿sí? Porque los hongos los usan. Hay gente que hace ceremonias de yagé pues y los les dan animales, hongos. ¿Ah? los animales usan los hongos también. Los Hay animales nuestra- usan hongos. sí, Pero los hongos animales. son, en las culturas indígenas de lo que es Sudamérica, eso, siempre han usado hongos. Y yo creo que donde más deben usar hongos es en México. El coso este que usaban los piel rojas en Estados Unidos. Ay, que eso tiene un nombre todo, No sé, que es también, sacan de ahí el peyote. pero es El mexicano. peyote. Pero bueno, es que los piel rojas también eran de zona, ajá, Mm. whatever. Sí, Pero es- el peyote sí es de un cactus, la flor de un Ah, cactus. bueno, entonces no he dicho nada. No, pero Corta también, esa parte. también tiene, o sea, el componente que tiene el peyote es también y se le conoce como enteógeno. Enteógeno se le dicen como a las medicinas como divinidad de Dios, algo así, creo que se le conoce como manjar de Dios. Ok. Se le conocen a esas medicinas. Bueno, a todo lo referente con eso. El Sí, caso sí. es de que todo eso tiene una trascendencia. O sea, digamos, no es, si uno se pone a ver, cuando uno se come un hongo, según lo que dicen ellos, pues usted se está comiendo toda la red de información de un bosque. O sea, usted no se está Uy, comiendo hola, solo hongo. sí. Toda la información neuronal del bosque se la está comiendo. Eso no es que no me comí un honguito. Es diferente si uno se come un hongo de tierra X. Pero si tú te comes un hongo de una montaña, imagínate toda la red que te estás comiendo. ¿Será que es por eso que la conciencia se expande? O sea, que el cerebro reacciona. Pues yo lo veo como así. Entonces depende de dónde está plantado. Sí, yo lo veo así, claro. Es como todo. Yo creo que todo, Es que yo- todo tiene como un significado. Si usted ve eso imagínese usted en un bosque, en el Amazonas, y comerse un hongo de allá. Uy, cómo rea. Porque se supone que tiene todo, o sea, ya ahí mismo lo dicen, es una conexión neuronal de todos, entre todos se conectan. Yo la verdad terminé el documental con las ganas de saber de algunos de esos hongos, ¿no? Primero cuando comenzó el documental me dio hambre y dije, uy, qué rico. Qué rico, es que Qué rico. yo no- Sí, sí, no, es qué que rico, qué porque es que yo he visto yo con varios los documentales champiñones hoy, uy, no. Yo he visto varios documentales sobre todo de comida y todo eso, y Gordon Ramsay una vez yendo por allá a Marruecos a comprar unos hongos que eran súper caros y toda esa vaina, y yo pues tuve el placer de disfrutar de hongos caritos también, como las trufas y todo eso, y Ok. muy ricos, de verdad, deliciosos. Vale la Otra pena gente buscando que vivió en el extranjero. No sé qué. y cuando vi esas vainas, esa mesa llena de hongos, dije, uff, deben saber muy, muy rico, porque es que estamos acostumbrados al champiñón y el champiñón hay mucha gente que no le gusta porque no lo saben cocinar. Uy, pero el O sea, por champiñón ejemplo, es muy rico. la gente no sabe que eso se desaguara, pues, o sea, bueno, no lo cocinan bien, entonces no les gusta, a mucha gente no les gusta. Y hoy y en yo estos pienso, tips de uy, cocina. Pero el resto de después les doy mis tips de cocina, pero el resto de esos hongos que habían ahí en esa mesa, fue madre, se veían muy ricos, provocativos, pero sí debo decir que no soy de las personas que ven un hongo en el piso y lo recogen, ¿no? O sea, obviamente uno viene con ese sesgo, ¿no? Que decía el documental, de pensar que son venenosos, de pensar que son Ay, Sí. igual que- sí hay malos, ¿no? que usted toca. Yo no lo haría por pero, eso. pero uno piensa que todos son así. O sea, uno Todos no son- sabe no. porque uno no sabe cuáles son. Uno no tiene conciencia de Exactamente. cuáles son. Pero yo me acuerdo que el tiempo también que vivía allá en Holanda, perdón por otra vez,
habían libros que te decían cuáles eran los hongos que se podían recolectar durante ciertas épocas del año. Obviamente uno no podía porque pues yo no tenía salidas así libres como tal, pero el libro estaba ahí con Estaba en la cárcel, foto. en Holanda. Sí, yo estaba en una cárcel en Holanda, desde 3 años encarcelado, ¿no? Por allá. El hecho es Por que llevar champiñones. de hecho es que en esos libros como tal estaba la foto y decía si era dañino o si era comestible y cómo se podía hacer. Y me pareció, wow, ¿en serio? Muy, muy bacano. Y sí hay gente que definitivamente compra sus libros y espera a que sea la época adecuada del año y salen por toda Holanda a cazar esos hongos, a coger, a ver qué vamos a encontrar. Qué Me chido. parece curioso. Igual, Yo no lo haría eso de recoger hongos, sí, es por lo mismo, pero por el desconocimiento, no porque sean hongos y hay que mirar el hongo, porque lo mismo hago Sí, con por los frutos. O sea, si hay desconocimiento, un sí. árbol que tiene un fruto que yo no lo conozco, no me lo voy a comer, porque hay Sí. frutos que son venenosos, ¿sí? Entonces da la misma, o sea, si yo no sé esto es venenoso o no, pues no lo agarro. Y como igual los era, hongos no sé, sí, y era muy curioso algo que decía que decía que los hongos son como niños y acá también se le dice que son niños, ¿sí? Digamos, si alguien le dice, vamos a comer niños en una ceremonia o algo, uy, no digan eso, por favor. ¿Vamos a qué? son hongos, ¿A a qué comer niños se les ¿Ah, dice sí? niños a los honguitos. No sé, Pues, Entonces, en ceremonias, tengo mis vainas reservas, así, preguntémosle a otras personas, ¿sabes? pues, es lo que he visto, es lo que he visto. Pero entonces, cuando los relacionan con niños, es porque lo que decían ahí es muy cierto. Los hongos casi no se dejan ver, les gusta esconderse. Y si nosotros nos ponemos en perspectivas, es muy raro ver a una seta de un hongo. Sí, no, yo creo que en mi vida muy he visto pocas. como 4 y ha sido mucho. O sea, no es algo común que no vea. no, Sí, yo no, sí he se visto, yo sí he esconden. visto. Yo de niño Nada, mentiras. también las Una vez vi pateaba, una sí. por allá en la séptima y me pareció muy curioso, era porque normalmente lo que dice Michael es verdad, los hongos se esconden, pero este era súper llamativo porque era un honguito rojo, pero era un rojo súper vivo y era un pastizal, ¿no? Pues obviamente el pasto todo verde y brillaba el Y hongo el rojo. rojito, ¿sí? Y era el único ahí, solo estaba ese honguito ahí en medio. Entonces, pues llamaba mucho la atención, me pareció curioso fue por eso, porque no es común que sean así. Bueno, no sé si, bueno, digamos, como eso era un tabú, ¿no? Como era un tabú y como 20 años después permitieron que siguieran con sus investigaciones, ¿no? Pero pues también porque él tenía razón, ¿no? O sea, al final del documental uno se da cuenta que él no es una persona que use los hongos por diversión, o sea, por drogarnos y ya, no los usa con Sí. mucho respeto. O sea, también para mucha investigación, el man está totalmente metido en el tema de vamos a ver qué podemos lograr con los hongos, de verdad, qué cosas qué beneficios nos traen, ¿no? O sea, qué se puede Pues, curar, qué se puede todo. Y sí, él tiene razón, durante mucho tiempo, durante la época de los hippies y todo esto, pues se usó mal. Era muy Se usó folclórico. mal, se usó más para salir de la Sí, y realidad, no, más que porque también tiene que ver mucho el tema social y cómo ¿Cómo se eran ve? épocas de cambio, Sí, sí. la juventud estaba transformando la sociedad y las dirigentes, la gente, pues tenían miedo a ese cambio, entonces todo lo que era nuevo lo prohibieron. El rock fue prohibido por mucho tiempo, lo satanizaron, y los hongos también, no tanto porque fueran drogas, porque obviamente salieron a drogas, pero las personas que estaban investigando los hongos para curar el alcoholismo, por ejemplo, también se los prohibieron. ¿Por qué? Porque todo lo nuevo asusta y en ese momento estaban paniqueados con todo y todo lo prohibieron. O sea, sí, pero- pero sí hay gente que lo usa de manera lo folclórica. usan Sí. sí, se usa Como muy eso bien. se tiene un término, lo usan de recreativamente. recreativamente. Y pues obviamente, sí, pues imagínate se supone que un hongo tiene una información y la más hijo de madre. Toda esa información y usted usarla como un juego. O sea, No, y si hablamos de verdad esa red tan grande, de esa montaña todavía que me acuerdo de esa vaina, y tratarla como sin respeto, como venga, drógueme, Sí. ya veamos. Sí, me parecía, porque yo la verdad, respecto al documental, dije, severo probar algo así y de verdad, a ver si le sube la inteligencia, como decía el man, o le Pero es que no es que despierta les suene algo. inteligencia, es que es el punto, ya. O sea, o sea, de todos los experimentos que hicieron con los hongos, hubo dos que me llamaron muchísimo dos que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Usted sí necesita Usted- esos, ¿no? Usted sí necesita esos. usted no es alemán. No, yo no soy alemán. No es alemán Ya, porque el resto, en el alemán que lo se entiende, dice lo así. entendió. Sí, pero hay que decir a los, ¿cómo se llama? Pues un No, no, chiste no, decir así. el que lo entendió, Es lo que entendió, Camilo, no soy alemán. es que Camilo Tin, dijo tin. dos subiendo 3 dedos de su mano.
Él dice 2 así porque no sabe contar. Sí, es que yo digo Entonces dos, hay la gente no 2. entiende. No sirve para Pero inteligencia, hay 2. continuando. Hubo 2 experimentos que me gustaron el resto. Uno era el de los residuos de petróleo, ¿no? Cuando el Increíble desperdicio de esa vaina. petróleo y no sé qué, y que hubieron 3 desperdicios y probaron uno con bacterias, creo que fue el otro, no me acuerdo qué le metieron, el otro le pusieron un cultivo de hongos. Y pasado un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, regresaron y el que tenía el cultivo de hongos, los hongos ya habían descompuesto todo este petróleo y habían creado vida, o sea, habían empezado a crear vegetación y esta vegetación atrajo insectos y Un esos ecosistema. insectos con el tiempo Total. atrajeron Un animales. ecosistema, sí. Y la Un cuestión fue que en cuestión de tiempo, ese desecho, o sea, ese que en un momento fue un desperdicio de basuras, se convirtió en un pequeño oasis. O sea, ahí está, por ejemplo, una solución tremenda para la contaminación. Me pareció Sí, buenísimo eso. sí. ¿Sí? Pero Y el otro de que me desgracia. gustó era precisamente lo de los hongos como conectores de nuevas, o sea, hacer nuevas conexiones neuronales. Primero porque demostraba la plasticidad del cerebro, ¿no? Para adaptarse a los cambios. Pero a eso iba yo con el tema de este man que era tartamudo. Porque sí, es verdad lo que usted dice, el poder de la mente de que el man dijera ya no voy a tartamudear, ya no voy a tartamudear y dejó de hacerlo, pero también está el hecho de cómo los hongos trabajan en su cerebro, o sea, crear nuevas conexiones neuronales para que el cerebro tenga una falla de comunicación, ¿cierto? Con la lengua, y tenga que tartamudear. Entonces no funciona, creo esta conexión por acá y ya no tartamudeo, o sea, qué locura eso, ¿sí me entiende? Me pareció. Y eso no es tanto como que los hagan más inteligentes, sino como que hace que el cerebro cree nuevos canales de Sí, pero es que nuevas conexiones. yo digo lo inteligente es porque él lo dice en alguna parte. Dice, no sabemos si consumir un hongo puede hacer a alguien más inteligente Pues vea, o Michael, hacer otras cosas. no pasó nada. Pues por eso no le sirvió. No ve que no vio nada. Entonces eso demuestra que no nos hace la más experiencia. inteligentes. No da Depende del hongo. inteligencia, señores. Ya vimos que No hagan depende del hongo. investigaciones en eso, no da inteligencia, se los ¿Qué tal? garantizo. Yo Lo que creo que yo sí sí tengo depende que de decir- la tierra. La tierra depende mucho. La tierra, sí. Es que, digamos, esa vez cuando esos hongos que comí eran cultivados acá, ¿sí? O sea, En una cocina. una tierrita así y tú lo cultivabas. Pero La entonces maceta ahí. es muy diferente porque, por lo mismo que digo, o sea, hay gente que lo desagrado, pero es diferente cuando son de tierra, ¿sí? Pues creo, no sé, porque no los he probado. Sí, salí, tengo muchas ganas de probar hongos desde hace rato. Y después de ver este documental que lo he visto 4 veces, porque es que Y dice consígueme muchas da, cosas. yo quiero también. Sí, con no, ganas nos de dice, hacer nos el avisa. documental. Nos avisa. Pero sí, de es que verdad, a eso es a lo que doy. Mira, hablé con muchas personas respecto a esto, porque me pareció, o sea, la verdad es interesante, es Sí. interesante. Y acá en Colombia, que es difícil, me dijeron que era más factible de alguien que lo hiciera de una manera, pues, ceremonial, bonita, como con el respeto que se le debería dar me dijo que en México, que acá es Sí, difícil. es obvio que va a ser difícil porque si fue prohibido en Estados Unidos, y yo pienso, Estados Unidos, la variedad de hongos que debe tener, Sí. Sí, tiene que sí, tener porque mucha es más que yo variedad que creo que nosotros, porque es que, pues nosotros. No, no creo. Yo creo que aquí también No. tenemos buena variedad. yo creo que No, acá no, debe lo que haber pasa es que mucha la variedad. tierra ya es más Imagínese toda grande la cantidad de pisos que térmicos los- y Sí, acá hay climas y ecosistemas mucho, que hay en acá debe Colombia. haber mucho. Sí, sí. Obvio. Lo que pasa es que sí, definitivamente son diferentes a los de acá. Sí, Por el cambio, por el cambio de climas por las que tienen, estaciones, es que yo digo por las las estaciones temperaturas, debe hace ser- que, debe ser crezca más, diferente. lo que pasa es que hace que crezca más ciertas estaciones que son Sí. lluviosas. Acá lo que pasa es que llueve un Siempre está día, sí, o sea, llueve todos los días, entonces es difícil que crezcan todos estos porque se puede dañar una granizada, una vaina, mientras que allá Sí. son por estaciones, pues se llena de semillas las vainas, se polimeriza, bueno, todo eso, y después nacen y crecen. Y- Por eso lo decía igualmente- lo de Holanda, porque es que son estaciones como tal, que son muy lluviosas, en donde después comienzan a crecer y florecer un montón de hongos y se ven un montón. Pero igual acá tan es muy rico, raro. Tan rico que debe ser comerse una trufa, ¿no? Delicioso, deliciosa. Y es Yo he comido, difícil. pero muy. Y cuando o sea, Michael decía lo de esas los que niños, venden ya. cuando usted Dime. decía lo de los niños, yo pensé que decía que se esconden. Pensé en la trufa, porque es un hongo que se esconde debajo de la tierra y Debajo. usan cerdos para encontrarlas. Para encontrar así. Por eso Muy son tan difíciles. caras. Por eso son es que caras. son tan caras, porque son difíciles de Oh, encontrar. no sabía. Muy difíciles de encontrar. Una O sea, vainita espere, así usted me negra. está diciendo Así. que una trufa es un hongo que crece debajo de la tierra y que usan un cerdo para encontrarlo. Sí. Ajá. Y Ok. no solamente debajo de la tierra, hay unos que se dan debajo de los árboles que están talados. Ok. Pero no o sea, hay, son no hay muy una difíciles. fórmula. No hay una fórmula para No hay encontrarlos. fórmula de esas trufas. Simplemente van apareciendo.
aparecen. Entonces por Pero eso son no, difíciles o sea, de lo que encontrar. me da curiosidad Por no eso es son tanto caros. eso, que ya de por sí es extraño, sino es a quién se le ocurrió esa idea. O sea, quién se levantó un día y Es dijo, que- voy a coger a mi marrano para que No, busque es que trufas debajo de la tierra. lo que ¿Sí me pasa es que entiendes? O sea, ¿cómo el hicieron para olor es muy llegar a fuerte. eso? El olor O es sea, fuerte, sí. El olor es fuerte. Y obviamente le habrán dado a un marrano para que pruebe y el marrano le encanta, pues el marrano va y busca porque son muy sí, porque ricas. me quedé pensando, o sea, ¿cómo llegaban a esa idea? No, ¿A qué póngale humano se le cuidado. ocurrió decir cómo llegó a eso? Vea cómo es de simple, lo delicioso que es, porque la pasta, hicieron una pasta, cogieron una trufa, la hicieron un poquito así con el raspador, ¿cómo se llama esa vaina? Bueno, hicieron así, un poquito la rasparon, un poquito, aceite de olivas y ya, eso es una pasta de trufa. Así nomás, simple, súper simple. Y carísima, es carísima esa vaina. Se me hizo agua la boca. Entonces, claro, son los champiñones y uno se va a ver acá y acá son caros los champiñones. Acá también venden las bolsas para que usted cultive su casa y todo eso, pero son caros. Son caros y le aguantan como 2 cultivadas, 3 cultivadas, más o menos. Pero sí, no son tan. Igual sigo diciendo que no baratos, es tan lo raros. mismo. No, obviamente no va a ser lo mismo. Pero digamos, entonces, bueno, digamos que estoy en esa búsqueda de encontrar unas seticas bien bonitas de montaña para probar, porque espero no quedarme con las ganas. Yo no les he contado, yo me voy ahorita en Semana Santa para el Putumayo. No nos ha contado, pero sí me llegó el chisme. Me voy para el Putumayo. Voy a averiguar si hay hongos allá y les comento. Ok. Pero No, pues, no está. imagínate unos honguitos del Amazonas. Sí. O sea, es que diga, yo veo eso. O sea, hay cosas que son como algo que yo no sé, pero yo lo que les había dicho es que yo casi no tiendo a llorar viendo películas. O sea, tengo que estar muy sensible. Tiene que ser Titanic. Pero Betty la este Fea. documental, o sea, es raro. A mí me tocó una parte susceptible, muy hijo de madre, cuando les dieron de aprobar este compuesto a las personas con cáncer, ¿no? Sí. Esa vaina o sea, yo quedé como, uy, porque yo también he tenido como, pues uno tiene como ciertas conexiones, pero imagínate una persona con esta enfermedad y que eso le pudo ayudar a aliviar y a sanar muchas cosas, ¿no? Esa vaina me dejó Principalmente les ayudaba a curar la depresión. la Era depresión. para la depresión y las porque ansias. Como tal, Eso sí. fue algo que me voló la tapa, porque fue primero, pues, de las nuevas conexiones neuronales, yo insisto en eso, les ayudaba a curar la depresión y todas estas personas que probaban este compuesto, sufriendo cáncer, no sé qué, llegaban a la misma conclusión, y era que quedaban en paz con la vida, que podían enfrentar la muerte y no le tenían miedo ya, y estaban tranquilos con lo que venía. O sea, no era que el hongo les curara el cáncer, era que los tranquilizaba para aceptar lo que fuera Sí, que fuera a venir. ahí Sin embargo, comenzó- no se murieron. Ahí No se estaba murieron. mi desilusión un momento porque dije, uy, los van a curar del cáncer, pero no, después dije, no, el doctor le había hecho, hay un tratamiento no le dijo de depresión, sino le dijo para las ansias o algo así. Sí. Para asimilarlo, le dijo. Y Como Era para lo de hacerlo la mamá menos del doloroso, man. le dijo. Porque la mamá del man tuvo cáncer fase 4, fue que dijo, del seno, Sí, en el fase 2009, y 10 años después seguía viva. Seguía porque viva. para el Sí. 2019 todavía está viva y ya no tenía no, y me cáncer, pareció muy además. interesante, la verdad. Dije, severo, porque, digamos, pues para gente que sufrimos de depresión, bacano, porque son solo 3 pastillas y esa fue toda la dosis, ya no más, se acabó y claro, ahí es donde se ve por qué no hay apoyo, ¿no? Porque no es algo que beneficie económicamente. Claro, es ¿no? que ahí lo dice. Ayudar a la Los hongos son gente muy no efectivos, sirve pero no son para el buen gobierno, negocio. para todo eso, sí. Pero genial. No a o sea, plata, no a dependencia ni exactamente. plata. si por mí fuera, Y si eso yo tuviese tiene, dinero, ¿no? lo conseguiría esa vaina. Bueno, Mire, eso es algo importante que hay que aclarar, que estos hongos no generan una dependencia. O sea, no es que usted, ¿no? comí hongos, no. Ok, es así, no me Ni lo sabía. siquiera, Yo pensé ni que sí, la siquiera, verdad. ni siquiera el yagé. Nada de eso Ok. genera dependencia. Lo que pasa es que es diferente cuando usted ve resultados. sí. ¿Sí me va a entender? Ya es diferente. Ya. Pero no es que genere esa ansiedad como la ansiedad de fumar o la ansiedad de tomar, porque si no, Ok. Yo la verdad andaría- no estoy cerrado a nada de eso. Lo que pasa es que no puedo ir al Comido. viaje porque soy de estómago sensible. Entonces por eso no puedo ir a las reuniones de viaje. Eso ha sido uno de los problemas por los cuales el podcast no ha funcionado, Sí. amigos teleoyentes. Parece que se la pasara en ceremonias de Teleoyentes. yagé. Uy, me voy a ¿Qué pasó? demandar a mí mismo. Cinefilo oyentes. Laura, Listo, perdón. ya quedaron nuestros ahora sí. Ahora por fin podemos expropiarse esa vaina.
Como sea, el Bienvenidos todos. caso. No, de paso Los que saltamos, vayan a Carlos con su tema. El caso, los que saltamos de ¿qué locos, estaba diciendo yo? de cada loco Espere hasta que me acá. hizo perder, estaba diciendo algo importante. Nada, Estamos era nada hablando importante. sobre que no genera dependencia. No, espere porque no me acuerdo, se me olvidó, se me bloqueó la mente. Sí, es mejor que no se acuerde qué era. Bueno, el hecho es que sí. Estamos abiertos digamos, a todas posibilidades de ir y todo eso, pero pues esa parte me pareció muy emocionante, digamos, sí, porque obviamente uno trata de ser empático, cómo será una persona en esa situación, ¿no? Ya me Porque acuerdo. todos podemos estar en eso. Ahí volví el hilo, de nada. Yo solo No, sé decir de nada. Es que ya me acordé que era el todo relacionado con el problema de Jean Paul. sí. Bueno, continuemos. Con razón, no quería que me acordara. ¿no? Con razón. Pero eso era, esa parte me dejó como, me pareció. Nada, que algo que me parece Interesante, curioso que estoy viendo acá, y es que lo que entiendo es que ustedes los vieron en el documental y lo vieron de una forma más sensorial, espiritual, / religiosa, por decirlo así. Ujú. O sea, como que tiene un mensaje más enfocado hacia eso para ustedes, o el uso de los hongos, y yo lo vi más de forma científica / biológica. O sea, la parte religiosa no la vi nunca. Y ahorita que la empiezan a hablar, la encuentro, es como, ay, sí, pero yo no, o sea, viendo el documental nunca la vi. Yo estaba Pues era es más que- enfocado en la parte biológica y científica del uso de los hongos. De hecho, por eso yo quedé con ganas de, oiga, a mí sí, o sea, lo digo que si realmente viendo ese documental, quedé con ganas de probarlos. Me llamó mucho la Sí, yo atención eso también, no de por la el, conciencia expandida, de las nuevas conexiones neuronales, precisamente lo que se está diciendo también de la depresión, o sea, ese tipo de cosas que como está interesante científicamente, pero no lo había visto en la parte religiosa. no, y yo cuando digo de probarlos, yo también lo pienso más en el modo científico, ¿no? Porque en el fondo yo no soy muy de esos grupitos y todo eso, porque hubo un momento del ¿De qué grupo? documental de los grupitos y todo eso. De hecho, ¿Qué? ¿No es religioso? hubo un momento, Holanda no dice eso. Holanda fue una cárcel, todos sabemos que Holanda fue una cárcel. Claro. El hecho es Sí. que, Buscar trufas con marranos. sí, Sí, ajá. el hecho es Sí, que, yo escuché mi voz, sí. bueno, todos hemos pasado por lo mismo y todos hemos salido de la misma vaina, entonces No, bueno, diferentes, ¿cómo se llama eso? Diferentes Contextos y salidas, es la diferentes misma contextos, pero digamos que yo experimenté la contextos y religión. salidas, pero sí. Yo experimenté la religión de una forma más fuerte. Entonces, digamos que en estos momentos, cada vez que veo cosas sobre movimientos o religiones y todo eso, ya lo puedo ver con otros ojos, porque ya estuve metido en esas vainas y ya digo, No, espere, cállese, porque eso tiene que ver con la película de la otra semana. No se avance, Listo. no sé qué, bueno, no avance. no sé. El hecho es que hubo una parte pues, de la película que yo dije, eso se estaba convirtiendo ya en un movimiento. Cuando comenzaron a hacer grupitos y entonces, bueno, a ver, A cazar vamos a ver estos hongos. Entonces, eso de grupitos de trotar, lo pensé como grupitos esos de trotar, pero a cazar hongos. A ver qué Pero hongos como especie de encontramos, club se me hizo a mí. O sea, club a de mí, sí, al tejer, principio club sí, de pero como ya pintura, habían ¿no? hablado de que era el inicio de todo eso, y como la película también comenzó con un hongo hablando como tal, Ya. o no se dio cuenta que la Sí, que sí, narraba sí, la la historia era un chica. hongo como tal. Entonces, Que de hecho era la capitana Marvel, Brie Larson. ajá. ¿Qué? Sí. Sí, Esa es muy es buena en ficha español. técnica, Michael. No Muy buena leen ficha la técnica ficha que no averigües. técnica muy Pero en mal. español no era ella. No, yo la vi en inglés. Era Brie Larson. Bueno, ¿y qué? Entonces, hubo un momento que yo dije como, esto como que se va a meter por el lado del movimiento, pero no, definitivamente el man está muy centrado en lo que quiere. O sea, el man No, el algo man quiere científico. una investigación total y a eso mismo voy, a eso quería llegar, es porque me pareció una falta de respeto a la entrevista que se le hace al man al final de la película. ¿Se dan cuenta? Cuando el man le dice, bueno, y si vamos a tu casa, tú nos vas a dar de esos hongos, o sea, como diciendo, Pero pide la respuesta Vamos que le a- llaman también. Sí, me pareció muy bien. respuesta. pero igual aún así fue una entrevista de burla, una vaina muy... Sí, obvio. Cuando el man está ahí, de verdad el man está ayudando a la humanidad, definitivamente. O sea, el man está ahí para luchársela con todo eso. Y increíble que él es, gracias parte de su estudio, fue que se salvó la mamá. Es que Y un aficionado, ¿no? Porque Ajá, decían sí, ahí un que el man aficionado, no era un pero científico. Sí. de una persona que talaba árboles, Mm. ¿sí? O sea, el man talaba árboles y sin saber que obviamente pues uno
pues uno tampoco podemos decir que no se talen árboles, porque pues hay muchas cosas que se necesitan. Ojalá no se necesitaran, pero pues es un trabajo ancestral también. Pero por ese proceso también permiten de que los hongos hagan todas sus cestos. Es que eso le iba a decir, porque si usted mira, el man lo sigue haciendo. El man sigue lo sigue talando haciendo. árboles para cultivar hongos. Obviamente no los tala todos, sino unas zonas específicas. Me imagino yo que hectáreas de talado de árboles, supongo, para cultivar Me hongos. parece Sí, genial como de la nada comenzó a tener un grupo tan grande y tanto así para comprar tierras y todo para Sí. dedicarse solo Sí. a cultivar, que es un Digamos, berraco. eso que estaban haciendo para las abejitas. Porque es que ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo cree que un man va a gastar plata para cultivar hongos? Es que o eso sea, suena ¿quién loco. se cree eso? Sí, Pero es suena que re loco. investiga, o sea, la investigación Suena se manda re por todo loco. lado. ¿No vio el Sí. experimento para erradicar plagas? Lo de las termitas. Sí, O sea, yo quedé increíble. como, uff, parce. Para contar aquí a los Sí. cinefilo oyentes cómo era la cuestión. Explicaban que obviamente hay hongos que pudren, ¿no? Entonces las termitas tienen un sistema para evitar el ingreso de las esporas de los hongos para que no dañen la colmena. Y es que si alguna termita obrera llega con esporas, dos guardias en la entrada de la colmena lo llevan a una especie de cementerio, le cortan la cabeza y se suicidan. Así hacen que el hongo no entre a la colmena, ¿sí? Ujú. Pero entonces explicaban que están experimentando con hongos para hacer que estos hongos entraran, o sea, como por decirlo así, la termita se lo come, se lo lleva en la boca y no lleva esporas, entonces los guardias no lo identifican. La termita lo entra a la colmena, se lo pasa a la reina se lo pasa a sus crías y se pudre toda la colmena, se mueren con estos hongos, ¿no? O sea, una forma de erradicar plagas, pues obviamente para Estados Unidos las termitas son una plaga, ¿no? Bueno, pero yo creo que a mí lo que como, wow, no deberíamos explicarles a los que nos escuchan. Ellos deberían ver la película. pues que la vean, Deberían pero deberían para que verla, se porque llenen de sí. curiosidad. Qué bien. Bueno, Sí. y Igual dijimos que respecto a eran spoilers, ¿no? O No, sea, esto no, sí, 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 esto- sí, sí, no, sí, sí, acá sí. no hablamos de ningún spoiler, No, no. además se supone, porque ya la vieron, porque Que ya les se la vieron, dijimos la porque semana pasada sí. que era esta la que vamos a ver, ¿no? Entonces, si no, tienen 0. Sí, ahorita hacemos examen, ¿cierto? Y a nivel de documental, ¿cómo la califican? ¿Cuánto le dan? Un documental, no estamos hablando de Marvel, de nada de eso. A nivel de documental, ¿cuánto? No, documental. Yo he visto varios documentales y la verdad, yo le pongo un 9.9. Me gustó muchísimo, sinceramente. Y es bastante informativo, bastante entretenido, no es aburrido, ¿sí? Es muy experimental también, porque, por ejemplo, cuando están hablando de las personas que tienen cáncer y como la experiencia que tienen ellos religiosa, muestran imágenes de cómo podría ser, ¿no? Obviamente de cómo podría ser, porque finalmente cada uno tiene su experiencia. Pero lo que pasa es que ahí les voy a dar la cereza del pastel. Okay. Es que casi, no sé, estas medicinas, estos hongos, así como muchos enteógenos, como es ¿cómo fue que dijimos que se llamaba el de México? El peyote. El peyote o el yagé tienden a mostrar imágenes que muchas otras personas ven. ¿Me hago entender? Por eso digo que todo tiene una conexión. Toda esa vaina tiene una conexión. Colectivas. Porque por lo general uno tiende a ver cosas que ve otra persona. Wow. Entonces es interesante. O sea, digamos, esos que hablaban de esas figuritas y esas vainas, eso se conoce como un término que se llaman geometría sagrada. Pero eso va en muchos otros. ¿Que los mandalas que están ahí? No, como, es diferente. ¿Eran Es distintos? diferente. Son otras vainas que son pues, como yo también lo he visto. fractales en realidad, no son mandalas, son como fractales, o sea, no son tanto como mandalas, sino como fractales geométricos. Sí. Sí, como sí. Pero pero es normal que vean eso, o sea. Es normal, sí. Porque es que a mí, cuando llegó esa parte de la película, pensaba, y es que no hay otra forma de representarlo porque creo que es como la típica de representarlo. Entonces, no sé si es que o todo el mundo les ve o que pero que lo representan así, porque hubo un momento que yo dije como, o sea, me hastié porque no lo representan de otra forma habiendo tanta vaina para representar. No, pero eso tiene una razón. Mira, cuando en las veces que yo he ido a ceremonias de yagé, hay algo que se conoce como pinta, y uno en una pinta tiende a ver geometría sagrada. Sí, y no solamente en eso, me pasó algo muy curioso alguna vez y fue una ceremonia de cacao. Cuando no se pega en la casa también, que ve lucecitas. Sí. No, pero es diferente. En una ceremonia de cacao, imagínense, que no tiene nada de psicodélicos ni nada de eso. En una ceremonia de cacao
Pero es más por la ritualidad que al respecto de eso. Sí. ¿Cómo? Sí, por la Imagino que es ritualidad, más por la ritualidad detrás de eso. Pero es muy raro porque preciso uno comiendo, o sea, tomando chocolate, ¿no? Ese cacao. Y Sí, también, es raro, pero eso también es tiene raro. que ver mucho como que las emociones se contagian, ¿no? Entonces la ritualidad hace que también tenga su cierto. Es como cuando uno va a un concierto y el concierto, no sé, de Bad Bunny. Ninguno aquí nos gusta Bad Bunny, pero la No, gente, gracias. si estuviésemos allá, escuchar a todo el mundo gritar y la euforia, se nos pega. A ver, ahora respóndame usted la pregunta. ¿Le pasó a usted con Ricardo Arjona? Cállese, continuemos. Le pasó, no, respóndanos para saber si es valioso aporte o no. O sea que usted cuando Ricardo No, Arjona pues si lo dices usted por algo, se emocionó, nos está confesando A ver, Jean Paul. que cuando Y luego Ricardo Arjona comenzó a miren, cantar señora. la de Mujeres, usted comenzó a cantarla también a voces, Aquí ¿no? A existen gritar. teleoyentes de Caló con su tema y no quiero que sepan eso, ¿listo? Así que O sea, que usted me está diciendo que cuando comenzó a cantar la del taxi, usted estaba gritando ahí y llorando y diciendo Y luego comenzó, mujeres. claro. Así. No, Y la gritoría. todo su podcast no. Bueno, si tengo que responderlo. porque siempre dice que no le gusta, que no le... Pero ahí lo vemos en el concierto de Ricardo Arjona cantando a grito herido. Quiero aclarar que eso fue un error, ¿listo? No por Pero, gusto. El sino nivel por social, la influencia social. la influencia romántica que no sirvió para nada, pero continuemos. Pero bueno, ahí nos dijo que igual fue influenciado por la gente y cantó Pero- y todo eso. Bueno, Ya, se lo gozó. continuando, yo le pongo un 10. Yo no Se lo veo gozó, documentales, pero para que yo vea un documental 4 veces es porque Bueno. me ha gustado y tiene cosas que trato de analizar más, ¿sí? Hago Como una es. aclaración, y es que yo veo documentales, pero no de ese tipo. A mí me gustan más los documentales históricos o documentales como sociales, por decirlo así, ese tipo biológicos, pues sí, de biología, porque finalmente estos de biología Biología. no los veo casi. Entonces, me pareció súper entretenido. Es que de verdad, de principio a fin es muy, muy entretenido. Bueno, ¿Y Jean-Paul? yo veo muchos documentales. Yo sí he visto muchos documentales. Fui criado por documentales de mi niñez. Entonces sí veo muchísimos. Pero Eso, pero se la pasaba viendo Paquita Gallego y Betty la Fea. ¿Cierto? no, Michael? yo no era tan viejito. Ay, sí, cómo no, sí, Paquita Gallego de los 90s. Yo ¿Usted no amo tiene 15 o? Paquita. No, pero sí, pues lo vimos, pero será de noche. Pero por el día, como yo me quedaba solo, yo veía era documentales. Cuando mi abuelita Mariela pagaba del esto, Barrio. por el día. El hecho es Por que eso yo sí vi veía muchos Mariela documentales y de todo, la naturaleza, de todo lo que veía. Y lo que me llamó la atención del documental, primero las imágenes, porque wow, ver crecer los hongos, cómo salen, con las setas, cómo comienzan a hacer la sombrillita y todo eso, me pareció genial. Pero lo que más me gustó es que no fue el típico documental, que son los que han salido últimamente, esa como una nueva era de documentales, bueno, desde hace rato de los 2000, como desde el 2010 para arriba, que son documentales para convencer a la gente de pensar en algo. Me pareció que no era ese tipo de documental, sino más bien es muy Ok. explicativo, muy a libre lección. Usted le estamos explicando el tema y Se verá. usted después decía, pero no fue... Igual es muy científico. Sí, sí, Sí. Es muy, sí. muy científico. A pesar Pero- de que, digamos, lo hayamos visto en partes religiosas, partes espirituales, Ujú. es muy científico. Sí, No, sí, sí, es bastante. bastante científico, sí. Entonces, eso me gustó, que no era uno para, ¿cuál es la palabra esta? Adoctrinar. Ajá, como para adoctrinar, para decir, vengan, crean en esto y ya, porque El se filólogo que no vio. sabe palabras, qué se vio vergüenza. mucho- no, qué pena, no. Ay, me sé palabras en italiano, en holandés, en inglés, pero en español no, qué pena. Sí, ya quedó claro, ya quedó claro. Que es europeo. Y entonces, sí. Sobre no, todo la me palabra spoiler. Ujú. pareció muy Sí. bien. ¿Qué? Esto está editado. No, eso es un buen filólogo para qué. Entonces, yo le daría un 10, sí, porque las imágenes me parecieron geniales. Bueno, pues muy bien. Pues entonces estuvo bueno. Digamos que fue un Sí. éxito a nivel, Fue un a nivel éxito. 3, a nivel de los 3. Sí, fue Bueno, ¿y eso ustedes, también porque no era lo que yo oyentes, pensaba. ¿qué opinan? No era lo Que que nos yo pensaba. escriban, que nos cuenten que en nuestro Instagram, que aún no existe, que nos digan qué opinan. qué creen del Pronto lo documental. diremos. Pero va a existir, va a existir. Va a existir, obvio, pero ¿qué les pareció? Existirá. Seguramente estará publicado en el Instagram y todo eso. Sí, ahí podrán escribir. Bueno, ahora sí, Camilo, entonces, ¿cuál es la próxima o sea, sorpresa? Dale, vamos. recuerden que vamos en un orden, ¿no? O sea, digamos, la semana pasada Jean-Paul hizo la propuesta de la película. Este documental que vimos lo puse yo y ahora va Camilo. Sí. En su segunda propuesta, ¿no? Porque ya tuvimos una, la cual quedó mal grabada
Vamos a Maldita, repetir. que fue nuestro Vamos a repetir. primer no. podcast fallo. Sí quedó mal Tenemos grabado. que hacer una aclaración. La película era buena, nos gustó, pero a nuestro filólogo estrella Productor. se le ocurrió que quería experimentar y grabar con un micrófono muteado a ver cómo sonaba. Sí, él dijo, vamos a ver las nuevas tecnologías, qué tal suena un podcast con un micrófono muteado. Y pues Él quería era hacer un podcast interactivo, Sí, donde Camilo y yo habláramos y ¿cómo es que le vamos a decir? Le damos Cinefiloyentes. espacios y todo eso Cine- para que respondieran cinefilo ustedes. oyentes. Y los cinefiloyentes hablaran en vez de Jean Paul. O sea, era algo muy Claro, interactivo, claro. era muy chévere, sí. Claro. Ese era el Él, primer. él la quería, primera él quería propuesta. probar qué tal funcionaba un No, podcast de y de una vez es un jueguito, caigan la nota y Caigan Sí, en nota, es- sí, claro. ya, a ver Dijo, si no, una persona reacciona hagamos un como usted podcast de cree. mimo, hagamos un podcast para sordos, a ver Bueno, qué tal ahora sí, funciona. Camilo, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la película para la próxima semana se llama Silence, o en español, Silencio. Ujú. Es de Martin Scorsese. ¿Listo? Ok. Digo el director pues Ajá. porque Silencio es un nombre muy común y pues hay 50.000 películas, pero Sí. solo existe una película Silencio de Martin Scorsese. ¿Hay No voy a alguna decir nada aplicación más. donde Mira, lo podemos ver? O- Dígale a las personas o toca. el qué película también, porque es famoso. Dígale qué otras películas ha hecho para que Martin se- Scorsese, que no lo conozca, que se No lo salga de la conozco. tierra hay donde gente que vive. no conoce. No lo Hay gente conozco. que no sabe, no Yo es que no soy- conocen, es que no saben. Goodfellas, El Rey de la Espera, te digo, Comedia. yo, la verdad, estoy en este grupo porque es sin experiencia. No lo conozco, no conozco. Él es la parte sin experiencia del cine, experiencia. Ah, bien, bien. ¿Quién es el señor? No. ¿Qué películas ha Martin hecho? Scorsese, La Isla Siniestra, Ah, ok. El Lobo de Wall Street. Oh, uy. ¿Y cómo Él se es el llama la director de película? terror. Silencio, Silence. Ah, así se llama. Pensé que me estaba callando. Bien, listo. No. Entonces, Y se nos dice, Yo sí dije, pero ¿por qué no dice nada? el Pues ya no silencio existe. incómodo. chistecito. Para que entiendan. Bueno, pues, gracias. Sí. Estuvo bueno. Se habló Sí. bien. Nos tenemos que ver más seguido para la siguiente grabación. Igual también falta la propuesta de alguna serie. Para Bueno, que- no, las tendremos adelante. que ir adelante. Mientras tanto, sí. Pues Ok. nada, esperamos que el podcast les guste. Nos escucharemos la otra semana. Ojalá algún día publiquemos el primer episodio, ¿no? Esperamos que el podcast salga alguna vez. Esperamos que Algún día saldrá a la luz. Algún día. que hay. No, es que, pues, acá para los que no saben eso, hay amos de casa y todo eso, ocupados. Ocupadísimos. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, Estamos ya. ahí. Nos vemos la siguiente semana. Viciosos. Bueno, vemos. Adiós. Chao, pues.